lo que me dijo ayer Alejandro en el problema que habíamos hecho del tensor de estrés, si no me equivoco, ¿no? Era el del Sonesi, el 450 y no sé cuántos, ¿no? Bueno, uno de ellos, en el que aplicábamos cuál era la fuerza sobre un cubo finito de arista alfa, ¿no? Hice la integral solo, que me lo dijo al final de la clase, le eché la bronca por no decírmelo, no atreverse a decírmelo durante la clase, que no hay ningún problema. Hice la integral solo en X, era una integral de volumen, ¿recordáis? Entonces había que multiplicar lo que saqué yo ayer por un factor alfa cuadrado, que era la integral en Y y la integral en Z. ¿Recordáis la triple integral? Os preguntaban en un cubo de arista alfa, ¿no? Y teníamos aquí, ya no me acuerdo muy bien la expresión, cuando hacíamos la divergencia, teníamos la divergencia de sigma, ¿no? Diferencial de X, diferencial de volumen, diferencial de Y, diferencial de Z, y los límites de integración los ponía desde 0 hasta alfa, desde 0 hasta alfa, ¿no? Entonces hice la integral en X porque este término era, si no me equivoco, no me acuerdo, 2bx menos a, me parece, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, de tal manera que aquí hicimos esto y nos salía bx al cuadrado, o sea, b alfa al cuadrado, ¿no? Menos a alfa, ¿no? Hice eso, si no me equivoco, ¿no? Entonces, claro, falta en las integrales inmediatas en el diferencial de Y, diferencial de Z, que nos saldría por un alfa al cuadrado, y creo, si no me equivoco, por lo que me dijo él, sin ver el vídeo, que faltaba multiplicar entonces por el término alfa al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al... Gracias por la corrección, porque era una triple integral. Y bien, habíamos visto la derivada material, habíamos discutido lo que era la derivada material sustancial, y habíamos visto también el conjunto, habíamos discutido así en conjunto a qué problema nos enfrentamos, cuántas incógnitas teníamos, cuántas ecuaciones necesitábamos, qué principios de conservación teníamos. ¿Vale? Continuemos ahí. Bien, lo voy a enlazar donde la derivada material. Y lo que veíamos era la relación entre los cambios que ocurren en el tiempo para una propiedad de un elemento de fluido, Lagrange, lo podríamos traducir lo único que os pido entonces es que si a mí me dan la propiedad, el campo escalar o el campo vectorial, que serían 3 campos escalares, en cartesianas sepáis hacer esto. ¿De acuerdo? Lo de la derivada parcial con respecto al tiempo creo que es fácil, simplemente fijarse cómo está operando eso en cartesianas. ¿De acuerdo? Teníamos ¿de acuerdo? Sobre lo que sea. Es decir, que hay que hacer la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y, la derivada parcial con respecto a Z, y multiplicar nos dan la velocidad, como es arrastrado a la propiedad esa, y ya está, no tiene mayor dificultad. ¿De acuerdo? En cartesianas, en otro tipo de coordenadas es más complicada esa expresión. Esto lo hacíamos para elementos simales de un fluido. Pero también lo podemos ver, voy a aprovechar ahora, no lo tenía apuntado, pero yo creo que va a ser el momento, lo dejaba muy para el final, yo creo que ahora es el momento de introducirlo. Gracias, vamos a probar. ¿Qué ocurre
si el punto de vista es finito, es decir, para elementos finitos de volumen. Finitos de fluido, sí, con un volumen finito. ¿Cómo nos va a aparecer también desde este punto de vista los dos términos, los cambios locales? También tendremos más advección. Que esto es, el significado es como una propiedad, una magnitud física, una propiedad del fluido es arrastrada por el propio fluido a otro lugar del espacio. Eso es lo que significa la advección, arrastrar. ¿De acuerdo? Cómo son los cambios locales sin moverse, es decir, es como el fluido no, es una instantánea, como está cambiando debido únicamente al tiempo. Bueno, y esto recibe un nombre, lo que voy a hacer, rimbombante. Vamos. Teorema del transporte de Reynolds. Realmente es una tontería, en el sentido de que es simplemente lo mismo que en el teorema de la divergencia o de Gauss, ¿no? Es un teorema matemático. Aquí lo que vamos a tener es un teorema integral matemático por detrás, que vamos a aplicar a un sistema físico. ¿Cuál es el teorema matemático que hay ahí detrás de lo del transporte de Reynolds? No es nada más que, si no me equivoco, la regla integral de Leibniz. O sea, la base es la regla. Vamos a ponerle con mayúscula. Si nosotros queremos derivar, entonces, ¿en qué consiste? Primero, ¿os suena? ¿En qué consiste, entonces? En una dimensión, vamos a hacerlo, porque es muy fácil, en una dimensión se ve, y ampliarlo a tres, o sea, que es realmente ampliar esto a 3 dimensiones. A ver, en una dimensión tenemos una función, o sea, fijaos que ahora es matemáticas, luego esa función que depende del espacio y del tiempo, como es en una dimensión, voy a poner que solo depende de x, ¿de acuerdo? En una dimensión, eje x, o sea que tenemos un campo escalar. Como estoy en matemáticas todavía, la llamo f, esa propiedad, luego tendrá un sentido físico, como magnitud, lo que sea. Es un campo, depende de la posición y depende del tiempo. ¿De acuerdo? Una función que depende de la posición y depende del tiempo. Podéis, como veo que traéis algunos
Eh, dice, ¿no? Es en cálculo diferencial, el teorema de transporte de Reynolds, también conocido como Leibniz-Reynolds, tal, ¿no? O simplemente es nombrado de tal, de Reynolds, el número de Reynolds, o sea que por ahí está como una generalización tridimensional de la regla integral de Ley. ¿De acuerdo? O sea que podemos consultarlo ahí, si no pero estáis muy callados, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía? Si tenemos nosotros una integral voy a poner definida desde x1 hasta x2 de x de t diferencial de x, una integral en el espacio, y quiero ver cómo son los cambios de todo esto en el tiempo. A ver, ¿lo habéis visto sí o no? Solo es la curiosidad si habéis visto este teorema, ¿no? Lo mismo que la divergencia y de Stokes. Fijaos que aquí le vamos a añadir la pequeña cosa, por si no es muy fácil, de que los límites cambien también, es decir, no solo la propia magnitud. Álvaro, sí lo habéis visto entonces. Entonces, aquí el problema es que al ser una integral definida y los límites también se modifican en el tiempo, claro, los límites, ahora pensad mentalmente, tridimensional, los límites, el volumen, la membrana esa que envuelve el elemento de fluido, ¿no? Cómo cambia de forma, cómo se va modificando a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? En su movimiento. Ese x2 y x1 son los límites. ¿Serían rectas o pueden ser...? O sea, estoy una función, o sea, es una magnitud escalar que depende solo de la posición x y del tiempo t. Bueno, realmente el t no tendría por qué tener un significado de tiempo, pero bueno, ya pongo t para que penséis que es tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto, para un t determinado tiene un valor. Tridimensionalmente sería x y z. F podría ser vectorial, estoy diciendo, pero un campo vectorial no es nada más que 3 campos escalares, por lo tanto, si lo logro para un campo escalar, lo tengo para un campo vectorial. ¿De acuerdo? Vale. Claro, va modificando su valor también a lo largo del tiempo. Y a mí me piden decir, bueno, ¿qué ocurre para un tiempo t? Me están diciendo desde x1 hasta x2 que por favor que integre eso. Pero, vale, de acuerdo, pero a mí me dicen, ¿cómo serán los cambios de esa integral cuando lo que estoy integrando depende del tiempo? Y además en un tiempo posterior, por ejemplo, si esto era para t1 o para t sub a, para no mezclarlo con los... ¿Qué ocurre para t sub b, en el cual, pues por ejemplo, el x1 ha pasado por aquí y x2, los límites de integración cambian? No solo la propia función, sino los límites de integración cambian. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mentalmente uno tiene que, yendo así un poco más, pero es fácil pensarlo, decir... Tengo que tener en cuenta, por un lado, tanto los cambios de la propia función en el tiempo, sin modificar los límites. ¿Veis ahí como enlazo? O sea, la lógica es como uno tiene el producto tenemos el producto de las funciones, fx, gx, si quieres derivar con respecto a x, ¿no? Dices, bueno, pues dejo constante una y dejo cambiar la otra. La derivada de f por g, con respecto a x por g. Más f, dejo constante g, y permito cambiar f, o sea, cambio f, dejo constante g, más dejo constante f, hago cambiar g. Mentalmente es el mismo proceso, digo, vale. Pues entonces voy a dejar, esto tendré que tener, por un lado, dejo constante los límites de integración, es decir, para para el instante t, y únicamente entra la derivada como derivada parcial f con respecto a t diferencial de x. ¿Veis? Lo que he intentado deciros es, no modifico, estoy en un instante t, porque estoy haciendo la derivada para un instante t,
Dejo los límites quietos, ni te muevas, y únicamente tengo en cuenta cómo son las variaciones temporales de la propia magnitud física escalar, vamos a decirlo ya. Pero claro, por otro lado tengo un efecto en el que al cambiar en el tiempo los límites, de alguna manera los tengo que meter ahí. Entonces tendremos por otro lado la derivada de x2, fijaos, el límite, la derivada del límite superior, por el valor de la función en ese límite, x2t, en el instante t, y el límite inferior, lógico, es lo que sale por el límite de la derecha menos lo que entra por el límite de la izquierda. Menos, no sé si entra ahí, sí, entra ahí, creo. Es que en el aula 12 corta, aquí no corta tanto. Derivada de x1 con respecto a t por f de x1. Esto, o sea, la integral va desde aquí hasta aquí, y luego tengo todo esto. Si los límites, o sea, porque un caso particular, los límites no cambian en el tiempo, es decir, que x1 y x2 son constantes, no cambian, entonces está enchufado como decir, únicamente tiene los cambios locales, es decir, esta integral entra como derivada parcial. ¿Me entendéis? Esto es, entonces, físicamente, ahora ya damos, antes de dar el paso a 3 dimensiones y hablar de f es una magnitud física, pues pensad, ¿qué es lo que tenemos aquí? El cambio local. Locales. Es decir, lo que ha ocurrido en esta zona, sin mover los límites. Más el cambio debido a la advección. Es decir, lo que dije antes de palabra, lo que está saliendo por aquí, lo que está entrando por aquí. ¿Bien? Tenéis ahí, vamos, los libros, ahí ese enlace que os puse ayer, ¿no? Que estuve, digo, bueno, a ver, rápidamente, me gusta, o sea, fijaos que os he llevado a Wikipedia, lo tenemos en el capítulo 8 Sognesy. ¿De acuerdo? De lo que estoy ahí hablando, para que lo podáis consultar. A mí realmente nunca, en todos los libros de estos, fijaos, en el Triton, es que ni lo menciona. Esto que le dan tanta importancia, lo hago porque le dan mucha importancia a esto que realmente es un concepto físico bien sencillo, o sea, cambios locales más transporte. Por ejemplo, el Triton, es que ni sé. Quiero decir, casi ni lo menciona. Bueno, pero sí, todos los libros puramente, o sea, más orientados a la ingeniería, inciden mucho, por eso lo hago, porque sois ingenieros y probablemente lo usen. Lo ha usado a lo mejor quizás esto que estoy haciendo, que tiene su lógica también en termodinámica, su aplicación en termodinámica, si cogéis un sistema termodinámico, ¿no? Cómo son los cambios de una propiedad termodinámica de ese sistema, cómo son los cambios macroscópicos de un sistema finito. ¿Os suena eso que os estoy diciendo? ¿O no? ¿No? Vale. Pues no pasa nada, entonces. Tenéis examen, ¿no? ¿De qué? De termodinámica, no me digas. Estaba pensando, digo, ayer ¿sabéis en qué me di cuenta de que, porque no miro eso, digo, cuando recibí gracias por tu correo, y perdona si surgió, había mandado el otro correo y pensé que estaba claro. De todas maneras, nada más llegar a casa, otras veces que llegué, dije, lo subo inmediatamente para que lo puedan ver y no pierdan el tiempo. Y luego al final, por la noche, entré otra vez uno es así de vanidoso, entré en YouTube a ver cuántas visualizaciones. Y no es que pida visualizaciones, pero me llamó la atención en vosotros, porque había muy pocas. Dije, seguro que tienen examen. ¿Hoy? No, tenemos Mañana. de métodos, Sí. el viernes otro de termodinámica y
el miércoles. Vale, No, relajémonos. ¿De acuerdo? O sea, una razón para mantener la mente, o sea, no os estreséis, sino intentad comprender las cosas. ¿Vale? Pues me alegro porque esto es importante. Se encuentra uno tiene una aplicación muy grande. Lo mismo que el teorema de la divergencia, el teorema de Stokes. Cambios debido a la vección. Capítulo 8, sones. Vale, demos el paso a, ¿qué os parece? A 3 dimensiones. Pues uno diría, tengo que hacer una integral no en X, sino una integral de volumen. Si lo ampliamos a 3 dimensiones, pues entonces tendremos una cosa como la siguiente. Voy a poner la triple integral. A veces yo pongo así directamente, si me veis alguna vez que se me escapa, con un solo signo de integral y pongo una U, es que es una integral de volumen, ¿vale? Una integral de volumen. ¿Qué ponemos? Una propiedad física. Vamos a utilizar la misma letra que el sones E, si no me equivoco. Es un campo escalar. ¿De acuerdo? Diferencial de V en vez de diferencial de X. R en vez de X. Magnitud física, campo escalar. Bueno, y estoy viendo, esta es, digamos, por así decirlo, la propiedad intensiva del sistema termodinámico, si ya que estáis dándole vueltas a la termodinámica, ¿no? Es decir, por unidad de volumen tendríamos esta propiedad. Y queremos ver, si queremos verla para todo el sistema, pues es integral en el volumen, tan sencillo como eso, ¿no? Por ejemplo, podría ser la densidad, por ejemplo, no hay ningún problema. Entonces nos preguntamos, ¿cómo serían los cambios en el tiempo? Voy a poner todavía la D, o sea, son cambios totales. ¿O veis antes que puse D recta? Eran cambios totales debidos a dos efectos, a que la función cambia en el tiempo, en cada punto, y además que los límites de integración cambian en el tiempo. Luego cambiaremos esto, ya veréis, a las D rectas. En cuanto diga, claro, que tengo aquí dentro un elemento, un trozo de fluido. Bueno, y entonces, ¿qué tendremos aquí? Y como siempre, me va a quedar pillado por acá. Voy a ponerme un poco más a la izquierda. Y la flechita un poco para acá. Bueno. Para que veáis más claro, porque antes ponía x1 que depende del tiempo, x2 depende del tiempo, el volumen en el cual estoy integrando, los límites, cambian en el tiempo. Es decir, que si yo tengo este volumen en t, ¿no? Pues en otro instante posterior, este sería v en t1, por ejemplo, y este sería v en T2. Por supuesto, está encerrado al ser un volumen por una superficie. Claro, ahora tenemos, en una dimensión teníamos como límites 2 puntos. ¿De acuerdo? En 3 dimensiones, como límites, tendremos una superficie. Como veis, es una dimensión menos que la de los límites. O sea, que estará encerrado por una superficie ST en T1, pues aquí tendremos en T2 lo que está encerrando. Bueno, los cambios locales tendremos la derivada parcial de E con respecto a t, ya no pongo RT, diferencial de V. Cambio local. Y ahora
tenemos que tener en cuenta cómo son la modificación de los límites, cómo es arrastrado los límites. Entonces tendríamos ahí, vamos a poner antes de poner el signo de integral, ¿qué tendríamos? La magnitud física es arrastrada E. ¿Por qué es arrastrada? Por el fluido, por el campo de velocidades U. ¿De acuerdo? Lo que entra, o sea, lo que sale menos lo que entra. ¿Qué es lo que me da, qué tengo que hacer yo para saber lo que atraviesa una pared, una superficie? El flujo. Esto es arrastrado, claro, para ver cómo la orientación de la superficie es importante en cada punto. Por diferencial de S. ¿Veis el punto bien gordito? Producto, flujo. Claro, tengo que hacerlo para cada punto de la superficie y sumar porque para eso es finita. En S. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Ahora vamos a dar el paso, un pasito, porque yo ya lo estaba llevando a la física. Claro, digo, ahora tenemos que ver. Esto es general, esto es un teorema matemático. ¿De acuerdo? O sea que E es una función, V es un volumen, es tridimensional, S es la superficie que lo cierra, cómo muevo la superficie y cómo cambio el volumen, como me digan. Pero ahora pienso físicamente. Y esto, perdón, no había dicho. Vamos a poner término. Lo de advección tendrá sentido cuando diga para la física. Y ahora pensemos físicamente. De la aplicación. Y ahora digo, para mí tengo un trozo del fluido, un trozo finito, ¿de acuerdo? Que está en el volumen V. Bien, es decir, que está rodeado por una membrana. Otra vez, pensad, no es infinitesimal, son un montón de elementos infinitesimales, cada uno con su membrana, por lo tanto habrá una membrana que envuelva a todos ellos. Y ese trozo de fluido finito, un trozo aquí de aire, estoy observando cómo se traslada en el tiempo, cómo se mueve en el tiempo. ¿De acuerdo? Las paredes van cambiando de forma. El volumen puede aumentar porque se puede comprimir o lo contrario. ¿Lo entendéis? O sea que el volumen no tiene por qué ser constante. Las paredes cambian y el volumen puede cambiar también. Si hay una compresión ahí, disminuye el volumen. Pero lo que sí tengo absolutamente claro es que lo que estaba dentro permanece dentro. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, el significado físico de esta U, que me diría cómo está cambiando matemáticamente, cómo está cambiando cada punto de la pared en la cual estoy integrando, ahora tiene el sentido físico de que esta es la velocidad del fluido. En cada punto de la pared. Es decir, que el elemento de fluido que se encuentra por aquí son muchos. Este que está justo, ¿no?, se está moviendo con una velocidad U. Y lo que me está dando es precisamente cómo se mueve la pared en ese momento. Y esas, tan eso, como lo que estoy yo diciendo aquí. Ahora ya E es una magnitud física escalar, que es la densidad. ¿Qué os parece si lo aplicamos, por ejemplo, a la densidad? Y esto me permite, como veis, es el paso de... ¿Qué palabra utiliza? Ah, sí, que no estaba. Estas palabras.
mi sistema, el trozo de fluido finito, y a estos volúmenes se llama volumen de control, terminología. ¿Pero habéis entendido la física del asunto? Y ahora, lo que me va a permitir que esto es un teorema matemático, lo que me va a permitir es precisamente aplicar, como herramienta, aplicar una y otra vez los principios de conservación que a mí me interesen. Conservación de forma macroscópica. Fijaos, con la derivada material lo puedo aplicar de forma microscópica para elementos infinitesimales. Con este teorema se lo puedo aplicar de manera macroscópica a volúmenes finitos de mi sistema, que es un fluido. Vale. Sí. La magnitud física Sí, que es intensiva, ¿no? Como decís, ¿no? En sistemas termodinámicos, intensiva. Claro, si tú quieres saber cuánta, ¿no? Por ejemplo, energía interna por unidad de volumen. Claro, si quieres saber toda la energía interna que tiene ese trozo o sea, ese sistema, ese trozo de fluido, tendrás que integrar en el volumen. Yo lo voy a hacer ahora para la masa, para llegar a la ecuación de continuidad. ¿Queréis? Entonces digo, bueno, ¿cuál es la propiedad intensiva? La densidad. La propiedad extensiva, la masa. Claro. ¿Más preguntas? Vamos a cogernos esto. Sí, el paso final. Perdonad, menos mal que he visto aquí la de... Claro, si eso es así lo que acabo de decir, mi sistema es el fluido que tengo dentro no puede salir fuera, ni el de fuera adentro, porque las paredes están encerrando. Entonces, estas Ds porque ya el sentido es claro físicamente. ¿Cómo son los cambios en la derivada material? Decíamos, claro, eso es cómo son los cambios del elemento infinitesimal de fluido. Aquí es cómo son los cambios de un elemento finito de fluido, de un trozo de fluido. Ya con esto ya teníamos, pues se me olvidaba poner. Vamos a ver, vamos a aplicárselo. Ejemplo. Vamos a aplicar a la masa para obtener una expresión matemática del principio de conservación de masa. Que vamos a darle un nombre, que es la ecuación de continuidad. La n y la u son iguales para mí. Continuidad. Vale, entonces es ρ. Y tendremos, pues entonces, o sea, que sería desde el punto de vista de decir, ¿cómo cambia la masa? A ver, para que veáis, todavía más lento. Voy a poner m. ¿De acuerdo? Para un volumen. ¿Cómo sería la ley física? Antes de aplicarle la herramienta matemática, es más importante la física. Este igual son mates. A ver si os dais cuenta de la diferencia entre dos iguales. Entre dos iguales cuando uno estudia y ahí no intenta entender, los iguales son diferentes. Una cosa es F igual a M por A,
¿Veis el, no? F igual a m por a. Estás expresando matemáticamente una idea, un concepto. Dices, el mundo se rige porque la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Eso no es un teorema matemático. En otro universo podría ser, o como pensaban hasta el siglo XVII, F igual a m por v. Dicho así de una manera, ¿no? Durante siglos y siglos, durante milenios, pensaban que para mantener un cuerpo sobre la mesa con velocidad constante, necesitabas aplicar una suma de fuerza. Claro, es que ahí tenían una dificultad, que no comprendían lo que era el rozamiento. Entonces, veías que si tú dejabas aquí, ¿no?, lanzas el libro sobre la mesa, ¿cómo se terminaba parando? Es decir, que tenías que estar empujando constantemente el cacharro. Tenía un sentido, hasta que vinieron, pues, todas las personas y dijeron, vamos mentalmente a decir, pero realmente ahí quita el rozamiento, lo que hay, el concepto de rozamiento, y llegabas, F igual a m por a, S igual, es la ley física, la física, ¿lo entendéis? Mientras que, por ejemplo, en el teorema de la divergencia, es matemáticas, no hay, S igual es que una expresión, ¿no? Por ejemplo, X más Y al cuadrado, X más Y al cuadrado, ¿no? Igual a X cuadrado más Y cuadrado más 2XY. ¿Entendéis? Ese, ¿no? Lo puedes poner de esa manera o lo puedes poner de la otra. En este universo y en cualquier universo. Mientras que si estamos pensando en cosas raras de multiversos, uno dice, pues a lo mejor en este F es igual a m por a, pero en otro es F igual a m por v. Y ambas cosas son válidas, cada una para su universo. Pero lo de X más Y al cuadrado, X cuadrado más Y cuadrado, 2XY, es válido para este y para cualquier otro. Entonces, esto es la física, la ley física. Y ahora os estaba preguntando, ¿y qué me dice la ley física? La masa se crea, he dicho, las paredes son imaginarias, pero lo que está dentro no puede salir fuera y lo de fuera no puede entrar dentro. Por lo tanto, bueno, podría haber procesos, cuidado, porque ahí es muy bonito. Esta ley, podrías decir, oye, a lo mejor se está creando masa en ese volumen. Eso ocurre, claro que ocurre, por supuesto que ocurre. O puedes destruirse masa. Pero claro, uno está pensando ya en relatividad, en cosas de esas, en las cuales no se conserva la masa por sí solo, ni la energía por sí solo, sino que lo que se conserva es la masa más energía. Fijaos si es importante que en las centrales nucleares de fisión, de fusión, en las bombas atómicas, precisamente de lo que se dieron cuenta era del poder destructivo, del poder energético que tenía transformar masa en energía. Pero para que no os quedéis con el gustirrinín ese de decir, eso son cosas muy, por desgracia, no, a vosotros no os lo comenté, pero sí a los de mecánica. Creo que no me repito con vosotros. Si alguno tiene una desgracia, a lo mejor se acordará, iba a decir, en ese momento no se acordará de mí porque tiene otras preocupaciones. Tiene uno un cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, hay que detectar a ver si hay metástasis. Los procesos, ¿no?, de decir, bueno, a ver cómo sabemos a ver si ese cabrón de tumor se ha expandido o no. El más fino, o uno de los que se utilizan, que es muy caro, por eso no se, digamos, y además es radiación, o sea, quiero decir que no es, porque la gente se hace un escáner como el que se hace, el que se limpia los dientes. ¿Entendéis? O sea, uno pide un escáner, no una resonancia magnética, que eso no es radiación ionizante. Tened mucho cuidado con lo del escáner. Hacerse un escáner significa aumentar la probabilidad de un cáncer en un porcentaje, iba a decir pequeñajo, porque los beneficios son grandes, pero no es despreciable. A lo mejor en un 1% la radiación que recibes pues es equivalente a 1000 placas normales de rayos X. Te están haciendo secciones, pero eso lo están refinando mucho. Lo último que he leído no me acuerdo en qué revista, es que Siemens ha patentado la facción de Siemens, que es dedicada a aparatos de estos de resonancias y esto, uno que cuenta fotón a fotón, con lo cual la cantidad de radiación que recibe el cuerpo en un escáner se reduce a un porcentaje, una fracción muy pequeña de lo que es un escáner normal. Claro,
iba a decir, eso les va a dar más pasta que nada, porque recibir radiación no está bien. O sea, que cuando penséis en un escáner es útil, a mí también me han hecho, y no queda más remedio, pero no penséis que es como fumarse un cigarrillo y ya no vuelvo a fumar, porque la radiación es acumulativa. Bueno, pero estaba yéndome, no sé si os gusta eso, para distraeros un poco de los exámenes, pero ahora digo, ya, pero por desgracia te han hecho un escáner y hay que saber un poco más, y entonces te hacen un PET. ¿De acuerdo? Que es tomografía por emisión de positrones, las siglas en inglés. Que eso hasta ahora solo lo hacían, creo que en Salamanca, en Castilla y León, pero bueno, ya creo que van a traer uno aquí al Hospital de León. O sea, que digamos es un aparato lo suficientemente, que lo combinan también con escáneres y con resonancias. O sea, ahí la ingeniería es precioso. Es un campo que os animo a seguir como ingenieros, ¿eh? No hay por qué construir aviones, iba a decir, sino cacharros de estos que están muy bien y se gana mucha pasta. Bueno, ¿y en qué consiste la tomografía por emisión de positrones? Bueno, pues ahí tenemos un efecto como lo que estoy diciendo yo ahí, de que cambia la masa. Nos meten, creo que es fósforo. Bueno, hay diferentes tipos. Fósforo radiactivo. 18, el isótopo 18, me parece, así de memoria. Bueno, que se une pues con glucosa y con cosas de estas, ¿no? Te lo inyectan y tiene un tiempo de decaimiento muy rápido, de horas. O sea, que no son cientos de miles de años, sino de horas. Es decir que, fijaos, si ahí el transporte es importante, que lo crean en reactores, aceleradores, y el transporte al hospital tiene que ser muy relativamente rápido, en horas. ¿Por qué? Porque cada 3, no me acuerdo del tiempo de decaimiento exactamente, cada 10 horas tienes la mitad. Por lo tanto, fijaos si es importante que hay para determinadas sustancias con uso médico, hay que hacerlo en reactores nucleares, como en centrales nucleares pequeñitas, únicamente, que están hechos para que se produzcan productos de decaimiento que son radiactivos útiles en medicina. Y hay muy pocos, hay en algunos 5 o 6 en todo el mundo. Bueno, eso lo recogen transportes y es una de las pocas cosas que pueden pasar por las fronteras, por los aeropuertos, sin control ninguno. Tal es la rapidez que necesitan, que tienen un permiso especial mundial para atravesar fronteras. Es decir, la policía no les para ningún minuto de retraso. El tiempo de retraso es importante. No en este caso, porque creo que ahí lo produces relativamente cerca, y llevas eso, te lo meten en el cuerpo, claro, es radiactividad. Bueno, ¿y qué tipo de radiactividad se produce ahí? Pues es beta más. ¿Sabéis lo que es beta menos? La radiación beta. ¿Qué ocurre en la radiación beta? Un neutrón se transforma en un protón y emite un electrón. La beta más es decir, que cambia naturalmente el elemento. ¿Por qué? Porque si tenías un neutrón y pasas a obtener del número atómico Z más 1, que tienes otro elemento, ¿de acuerdo? Y ese electrón sale del núcleo, es un electrón producido en el núcleo de un átomo, no es de la capa electrónica. Bueno, en el beta más es lo contrario, como la antimateria. Tienes un protón y se transforma en un neutrón y emite un positrón. O sea, lo contrario de un electrón. Y sale del núcleo. Claro, un positrón es antimateria, se encuentra con electrones inmediatamente, en una distancia increíblemente pequeña dentro del cuerpo. ¿De acuerdo? Y se aniquila. Se aniquila con un electrón. Se encuentra un electrón, ¡paf! ¿Y qué es lo que forma? No un fotón, sino 2 fotones. ¿Por qué? Porque se tiene que conservar el momento lineal. El fotón tiene momento lineal. Y como, digamos, si tienen velocidad el electrón-positrón prácticamente 0, pensad eso, ¿no? El momento lineal inicial es 0. Si saliese solo un fotón, tendríamos que 0 es igual, no puede ser igual a algo positivo o algo. Tiene que ser 0. Y lo único que puede hacer 0 es crearse, bueno, podría ser con más fotones. Se crean 2 fotones que se mueven en sentidos contrarios. Estáis dentro del aparato. Te inyectan eso y entonces eso, ¿dónde va? Va a las zonas
he dicho glucosa, ¿no? En las zonas donde el metabolismo está acelerado, ya os podéis imaginar, donde el cabrón del tumor está haciendo de las suyas, necesita energía para crecer, se forman vasos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde no solo es el único proceso que detecta el PET, naturalmente, eso lo tienen que evaluar ellos, pero sí es uno de los que puede detectar. La división, se están produciendo, entonces ahí, naturalmente en esas zonas es donde se están emitiendo los positrones, que se aniquilan inmediatamente y crean dos fotones, y estás dentro de una cámara que está detectando fotones, pero es tan refinada el asunto, eso es precioso, que únicamente el aparato reacciona cuando detecta dos fotones instantáneamente, o sea, en el mismo instante prácticamente. Claro, si uno dice, este me ha venido por aquí, ras, en esa línea que une los dos puntos tiene que estar la zona donde se ha producido. Claro, como se está produciendo estadísticamente en todas las direcciones del espacio, está detectando, por plaf, plaf, haces el corte entre dos rectas y dices, ahí, en esa zona del espacio, dentro del cuerpo de esta persona, se está produciendo positrones a manta. Bueno, ¿os ha gustado lo del PET? Pues ya habéis entendido, ya podéis pisar y ligar con lo del PET. Porque, sí, hombre, no es inmediato. Conservación, fijaos que ahí tenéis conservación masa-energía, conservación del momento lineal, procesos radiactivos, es una cosa muy bonita, ver cómo, y todo eso, claro, hasta que no ha habido ordenadores y detectores lo suficientemente rápidos, pues no se podía hacer. Lo que me interesa a mí para los fluidos es, ¿qué ha pasado con la masa ahí? Tenía un positrón y un electrón que se han encontrado y esos tienen masa, la misma masa, 10 elevado a menos 31 kilogramos con algo, ¿no? Tal. ¿De acuerdo? Y desaparece la masa y se han creado dos fotones. Los fotones no tienen más. Bueno, os he metido. Y un neutrino antineutrino. Pero el neutrino tiene una masa. Bueno, fijaos que hay dudas de si tiene masa. Hay un límite superior en la masa. Ahora mismo a Alicia, a Alejandro, a todo, nos están atravesando millones, en este mismo instante, millones y millones de neutrinos. Una sensación rara, ¿no? Pensar que te está atravesando algo el cuerpo constantemente. Bueno, los neutrinos se producen en las estrellas y tenemos un montón. Ahora mismo, ¿qué ocurre? Por eso es tan difícil de detectar los neutrinos, porque no reaccionan con nada, no tienen carga, la masa es prácticamente, ¿no? Entonces, hasta que se produce uno, necesitas esperar mucho tiempo, meterlo en cavidades especiales, los detectores en cavidades especiales, en el hielo, en la roca, en rocas que no sean radiactivas, en un tal, en germanio, rodeado por germanio de no sé qué, que entonces si te da un fogonazo. Entonces lo detecta. Bueno, o sea que nos están atravesando un montón de neutrinos. Eso por si lo veis y decís, oye, me ha mentido un poco en lo de Miguel. Bueno, de hacer pesas me he quitado las huellas dactilares. Vale, genial. Bien. ¿Se ha conservado la masa? No, se ha conservado la masa más energía. Muy bien, pero estamos en física clásica con vosotros. Tan clásica como que os vais a tener que examinar de varias. Y ahora decidme la ley física esa. No es la masa más energía, sino la masa. ¿Qué pongo ahí a la derecha, hombre? Después de todo el rollo. Exacto. Muy bien, Alicia. Un 0. Genial. Que ayer me preguntaste dos cosas. Para alguien. Así abrís la boca más rápidamente. Esta es la ley física. Y ahora le vamos a aplicar la herramienta matemática a esto. Antes de hacer la pausa. Esto quiere decir que en ese volumen, la derivada de ρ con respecto a t
diferencial de V, más en S, rho U por diferencial de S es igual a 0. Si esto es, la masa naturalmente es de rho diferencial de V, bueno, ahí ya pensaba, digo, lo vamos a escribir, ¿no? Entonces, simplemente, ahora esto es las mates, lo que me está diciendo es esto. Pero ahora le vamos a dar todavía otra herramienta matemática más. Decidme, claro, porque tengo una de volumen y una de superficie, ¿cómo puedo hacer yo una solo de volumen? ¿Este término? A ver, ¿qué teorema le meto ahí? El teorema de la... Tengo un flujo, divergencia. Entonces, este término lo podremos poner, o sea, solamente esto, voy a poner aquí igual, tendremos la integral de volumen de la divergencia de rho diferencial. De tal manera que si borro aquí arriba... Rho sigue siendo la densidad, ¿no? Sí, rho es la densidad, sí, claro. Entonces tendríamos... Uy, más. De la divergencia de rho U diferencial de V igual a 0. Hombre, lo pongo todo dentro de una integral. Cuidado, rho no lo estoy sacando fuera de la divergencia. El teorema de la divergencia hay que aplicarlo bien. Diferencial de V igual a 0. Voy a borrar aquí abajo mientras pensáis lo que acabo de hacer, si tenéis alguna duda. ¿Habéis entendido hasta ahí? Esto es la física. Y lo único que he hecho en lo otro ha sido dos transformaciones matemáticas. Y ahora digo, pero esto tiene que ser cierto si la física es válida para cualquier volumen V. Por lo tanto, si eso es cierto para cualquier volumen V, lo que hay dentro de la integral tiene que ser 0. No queda más remedio, si es para cualquier tipo de integral, para cualquier límite de integración. Esto es, no sé si lo habéis, para todo V, no lo usáis, ¿no? Para todo, así, bueno, para todo. ¡Voilà! Podría haber llegado a esto con la derivada material, es decir, escogiendo un elemento infinitesimal de volumen, ¿me entendéis? Y yo lo hago normalmente así, pero dije, bueno, como les tengo que contar un poco lo del teorema del transporte de Reynolds, digo, voy a aprovechar y utilizo la masa. Pero yo tiendo más a no usar sino a pensar más en elementos infinitesimales. El punto de vista es grande o pequeño, pero en el fondo es lo mismo, que es cambios locales y la advección, el arrastre. Ahora, después de la pausa, pues veremos qué puedo hacer aquí, porque esto es ecuación de continuidad, que, claro, uno dice, uy, y ahora, bueno, esta ya es la de verdad, para eso pagáis. Una de las formas de la de verdad. ¿Qué ocurre si el fluido es incompresible? Pongo así, para mantener la tensión de la película. ¿Qué ocurre con esta expresión? Si el fluido es incompresible. Continuará. Hacemos 7 minutos, ¿os parece bien? Hay 7 continuos.